Bueno, vamos al tema que vamos a predicar en el día de hoy. Vamos a seguir con la acción de gracia. ¿Cuántos quieren hacer acción de gracia? ¿Qué es la acción de gracia? Acción de gracia es recordar todas las cosas que Dios nos ha hecho a nuestro favor y que le demos gracias al Señor por haber actuado en nuestras vidas. Es darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, por todas aquellas bendiciones recibidas. Pero ¿qué pasa? Que hay bendiciones que Dios nos ha dado y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué pasa eso? Porque no vemos la mano de Dios actuando a nuestro alrededor. Entonces, primera regla para que nosotros podamos hacer una verdadera acción de gracia es ver siempre la mano de Dios actuando a nuestro favor en todas las circunstancias de la vida. Job decía, tenemos que dar gracias a Dios solamente por las cosas buenas y por las malas no. Con todo esto, Job nunca pecó con sus labios. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida está en manos de Dios. Entonces, así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros nos la pasamos echando de las culpas al vecino, al primo, al hermano, al esposo, a la esposa, al diablo, a todo el mundo y no vemos la mano de Dios en ninguna parte. Yo veo gente que me habla a mí hasta de brujas, de maldición y de cosas. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esa persona? Tenemos que ver más la mano de Dios. Vea, Dios a veces permite circunstancias adversas en nuestra vida, pero es para que nosotros cambiemos, porque todas las cosas que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien, pero para que dejemos de estar buscando la respuesta a las circunstancias que estamos viviendo, a cosas externas a la mano de Él. Él siempre tiene control de todo. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos a Dios que va a actuar de acuerdo a nuestros deseos. Dios nunca actúa de acuerdo a nuestros deseos. Cuando las cosas salen conforme a nuestros deseos, gloria a Dios. Me salió un trabajo, gloria a Dios, porque ese era mi deseo. Fui sano, gloria a Dios, por una enfermedad. Ah, no, ese no es mi deseo. Ahí no está la mano de Dios, porque ese no es mi deseo. Acuérdense que Dios dice, mis caminos no son tus caminos. Entonces, tenemos que ver la mano de Dios en todas las circunstancias, en la enfermedad, en la calamidad, en la prueba, en las circunstancias, en la angustia, en las circunstancias adversas, ver la mano de Dios. Es Dios que quiere que pongamos la mirada en Él, que aprendamos a confiar en Él antes que en un médico. Tenemos que ir en el médico, eso de yo no estoy en contra de ir a un médico, pero primero vaya al trono de Dios y póngase en manos del Señor. Entonces, siempre tenemos que ver a Dios en todas las circunstancias. Usted se imagina a Job echándole la culpa a Satanás porque tenía esa llaga en todo su cuerpo. Él nunca vio a Satanás. Él veía era la mano de Dios. Aunque era Satanás que lo estaba atacando, pero Satanás no estaba atacando porque Dios se lo había permitido. Luego, entonces, si Dios lo había permitido, gloria a Dios. Entonces, siempre tenemos que darle gracias a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y nos irá mejor. Si alguien lo ataca a usted, un vecino, un pariente lo ataca a usted, vea la mano de Dios. ¿En qué sentido? El que quiere que usted ame a esa persona que lo está atacando. ¿Cómo podemos amar a nuestro enemigo si no vemos a Dios actuando a través de él? ¿Cómo puede usted amar a alguien que lo está atacando si usted no ve la mano de Dios? La única forma de amar a una persona que te ataca es ver la mano de Dios. Acuérdense lo que le pasó a Esteban cuando lo estaban apedreando. Él le decía, Señor, no le tenga en cuenta este pecado. Él veía la mano de Dios actuando ahí. Dios ya se lo quería llevar y utilizó a esas personas que le tiraban piedra para llevárselo. Entonces él veía la mano de Dios. Él no veía la enemistad o la rabia que le tenía esa persona que lo estaban matando. No, él veía la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida, dejamos de dar contra la pared. Dejamos de sentirnos desamparados. Vemos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y si Dios está en todas las cosas, no nos preocupamos por nada por lo que nos pasa. Él tiene control de nuestra vida. Vea, si nosotros que somos malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué cosas buenas no nos dará Dios que nos ama más que nosotros a nuestros hijos? Entonces aprendamos a darle gracias a Dios en todas las circunstancias. Por eso la palabra de Dios nos dice, tenemos que dar gracias en todo. Y en todo es en aquellas circunstancias que van contra a nuestros propios deseos. Ese es darle gracias a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Bueno, este es el tema hoy. ¿Cómo dar una verdadera acción de gracia? Para lo cual invito a que abran su Biblia en el Salmo 138. Acción de gracias se titula este salmo, Acción de gracias por el favor de Jehová, escrito por David. Dice aquí, Salmo de David, dice la Reina Valera 1960. Entonces, dar gracias a Dios por las bendiciones de la cosecha del año, por eso era que se hacían las acciones de gracia por las cosechas que habían recibido.
labor con que demostramos nuestro agradecimiento por los favores recibidos. Pero hay un requisito fundamental para poder ver la gloria de Dios, para poder dar una verdadera acción de gracia. Ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Si usted no ve a Dios en todas las circunstancias de su vida, ¿cómo va a hacer una acción de gracia? El libro de Proverbios nos dice que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Y veredas igual que caminos. O sea, que si nosotros vemos a Dios en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestros caminos. Usted se imagina que si alguien lo ataca o alguien habla contra usted, usted en sí empieza a maldecir o a hablar mal de esa persona, mira lo que me está haciendo, pero si usted se acuerda y dice, oye, si es Dios que está tocando a esa persona para hablar contra mí o hacer esa cosa, ¿usted qué termina haciendo? Orar por esa persona, amar a esa persona, o nada más tenemos que amar a los que nos aman. Así hace todo el mundo, ¿verdad? El que no conoce a Dios ama a los que lo aman, y el que no lo ama lo aborrece, ¿no? Dios te enseña otra regla diferente a esa. Ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque realmente no son tus enemigos. Es el instrumento que Dios utiliza para cambiar nuestro carácter. Y si es el instrumento de Dios, que Dios utiliza, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? Bueno, dice el Salmo 138, verso 1. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Te alabaré con todo mi corazón. A veces nosotros estamos acostumbrados a entender la palabra alabar como un canto, pero alabar es mucho más que un canto. Es bueno cantarle a Dios, alabarlo a través de cánticos, ¿verdad? Unos cánticos de adoración perfectos, muy bonitos, que lo emocionan a uno. Pero ¿qué pasa? Que en emoción no está Dios. Dios no se mueve en emoción. Dios se mueve en el silbo apacible, el Espíritu de Dios donde está. En la emoción se mueve la carne. Y hay muchas alabanzas que se mueven en la carne, tocan en la carne. Y la gente llora y tiene los lagrimones y estas cosas. Pura emoción. La verdadera alabanza, ¿cuál es? Es una manifestación de aprecio o de admiración que usted hace hacia Dios. Y cuando usted hace una verdadera manifestación de aprecio o admiración hacia Dios, cuando usted empieza a predicar su palabra, a hablar de las bondades de seguir a Dios, de eso que usted ha experimentado en su vida ahora que tiene que es cristiano y que sigue la palabra de Dios, que sigue las enseñanzas de Dios, lo que usted ha experimentado en su vida, ese cambio que usted ha tenido en su vida, esa es la forma de alabar a Dios, o sea, hablar de Dios a otros. Esa es la verdadera alabanza. No es esa, Dios te habla o te habla. Hágalo, no estoy diciendo que no lo haga. Es perfecto hacerlo. Pero la verdadera alabanza es cuando usted predica la palabra de Dios. Usted habla de las bondades de seguir el camino de Dios. Usted busca almas para Dios. Usted busca personas para que salgan de esa esclavitud en que se encuentran del pecado y puedan seguir al verdadero libertador de las cadenas del pecado, que es Cristo. Presentar a Cristo. Esa es la verdadera alabanza. Descubrir o manifestar el aprecio que usted tiene y admiración que usted tiene hacia Cristo, hacia su Redentor, hacia su Maestro, hacia su Dios. Esa es la verdadera alabanza. Y dice la palabra de Dios, te alabaré con todo mi corazón. O sea, ¿cómo es esa admiración? ¿Cómo es esa predicación que tenemos que hacer de Dios? Con ánimo, con valor, con denuedo, en todo momento, no importando si creen o no creen. Usted no va a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Yo no convenzo a nadie. La función nuestra no es convencer, la función nuestra es predicar. Dice la palabra de Dios que el que convence es el Espíritu Santo cuando llega la persona. Entonces, dediquémonos a hacer nuestra labor, que es predicar, no convencer. A veces queremos hacer la función del Espíritu Santo. Creen en el Espíritu Santo, creen en Cristo. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Tenemos que partir de ese hecho, el que convence es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence, nosotros no. Nosotros predicamos nada más. Y la misión de nosotros es cumplir bien ese ministerio. ¿Y cómo cumplimos bien ese ministerio? Cuando alabamos a Dios con ánimo, con valor, con el corazón, con entrega absoluta, cuando estamos presentando a Cristo. Esa es la verdadera alabanza que Dios quiere.
Y mire lo que sigue diciendo el verso 1 del capítulo 138, que me llama mucho la atención. Desde que yo leí ese verso, yo me quedaba pensando qué pasaba aquí. Mire lo que dice la segunda parte del verso 1. Dice, delante de los dioses te cantaré salmos, delante de los dioses. Yo me imaginaba, bueno, ¿será que tengo que cantar delante de una estatua, una imagen, una esfinge? Delante de los dioses cantaré salmos. ¿Qué significa esto? Y seguí estudiando, ¿qué significa delante de los dioses cantaré salmos? Mira lo que dice. ¿Qué se entenderá con delante de los dioses te cantaré salmos? Es disponerse a buscar la voluntad de Dios antes que la voluntad nuestra. Acuérdense que la palabra de Dios, cuando habla de dioses, se refiere a nosotros. Nosotros somos dioses. Y miremos lo que nos dice para que vean lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 82, verso 6, sin quitar el dedo del 138 que vamos a seguir con él. Salmo 82, verso 6. Y verá que nosotros somos dioses. Pero no para que usted se sienta saque el pecho, aquí yo soy un dios. No. A ver cómo es la cosa con lo de dioses. Salmo 82, verso 6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Ahí, pum, los espicha. Los infla y después, tux, los espicha, ¿ya? Y como cualquiera de los príncipes caerás. O sea, somos dioses en el sentido cuando nosotros queremos hacer nuestros propios deseos. Esa es la característica de un Dios, quiere hacer sus propios deseos. Entonces dice, delante de los dioses cantaré salmos. Cuando nos vienen deseos de hacer cosas que muchas veces no están en la palabra de Dios ni son de los deseos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cantar salmos para que ese deseo que nosotros tenemos se nos disipe, se nos vaya. O sea, que tenemos que buscar la voluntad de Dios en vez de buscar la voluntad de nosotros, la voluntad de otros. Hay veces personas llegan a nosotros, ¿verdad? Ay, que óreme que yo tengo este malestar, que tengo este dolor, que tengo esta enfermedad. Ve, a veces yo veo personas cuando empiezan a orar por otro, por la enfermedad de otro, pueden estar peleando contra Dios. Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar a esa persona al trono de Dios, a que entienda cuál es la voluntad de Dios, a que acepte la voluntad de Dios en todo momento y que le dé gracias a Dios por ese estado en que se encuentra. Y verá que esa persona empieza a salir de ese estado de postración. A veces nosotros empezamos a orar para que Dios sane a alguien y estamos peleando contra el mismo Dios. ¿Tú te imaginas a Job diciéndole, Señor, sáname? Y el Señor, para acá, si yo te tengo así, mijito, para que me busque. O en tiempos que hemos estado enfermos, Señor, sáname. Y resulta que esa enfermedad, cuando nosotros miramos, ponemos el espejo retrovisor, esa enfermedad sirvió para que nosotros naciéramos espiritualmente, para que crezcáramos espiritualmente. Si no hubiéramos pasado por ese proceso de enfermedad, no estuviéramos donde estuviéramos ahora. Si alguien hubiera orado por nosotros, en el caso particular mío, yo creo que hubiera estado peleando contra Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? De empezar a dar gracias. Empecemos a dar gracias por el estado en que nos encontramos. Darle gracias y enseñarle a esa persona que dé gracias a Dios por el estado en que se encuentra. Y que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, no importa lo que pase. Job decía, aunque Él me matare, a Él lo buscaré. ¿Usted se imagina eso? Llegar a ese extremo de decir lo que dijo Job. Aunque Él me matare, a Él lo buscaré. Siempre lo amaré. Porque si Él me mata es porque Él sabe que era lo mejor para mí. Amén o amén. Entonces, tenemos que empezar a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dejamos nosotros de sofocarnos y de estar peleando contra el mismo Dios en un momento dado. Entonces, tenemos que sacrificar nuestro ego, nuestro deseo. Mi deseo es estar sano. Mi deseo es que, supongamos que aquí venga una persona para que la ore. Mi deseo es que esa persona también esté sana. Pero he preguntado, ¿cuál es el deseo de Dios? Por eso dice, delante de los dioses, ¿qué dice? Delante de los dioses cantaré salmos. O sea, delante de mi deseo, pongo el deseo de Dios cantando salmos para poder buscar y entender la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de las demás personas. Entonces, ¿qué es ver la gloria de Dios? Porque todos oímos hablar de la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida que no las vemos.
Entonces, el requisito fundamental para poderle dar gracias a Dios, para poder hacer una verdadera acción de gracias, es ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. En la enfermedad, en calamidad, en las cosas aparentemente malas para nosotros, pero que al final son buenas, porque lo que Dios quiere es la salvación del alma. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo, no solamente por las cosas buenas para nosotros, sino en aquellas cosas que aparentemente son malas para nosotros, porque al final se terminan en cosas buenas para nosotros. Sigue diciendo el verso 2 del capítulo 138 de Salmos. Salmo 138, verso 2, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice el verso 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios y peticiones que nosotros tenemos que hacer? Reconocer en todos nuestros caminos. Por eso dice, me he postrado hacia tu templo y alabaré tu nombre, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, nuestros sacrificios, nuestras peticiones son para fortalecimiento espiritual. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros, el fortalecimiento espiritual. Por eso dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. Pero desafortunadamente la mayoría de las peticiones nuestras son materiales. Son pocas las veces que hemos podido pedirle por cosas espirituales. Vea, cuando nosotros pedimos por cosas materiales, tenga la plena seguridad que Dios no se las concede. ¿Por qué? Porque su palabra te dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? Las cosas materiales. Pida por cosas espirituales, el reino de Dios y su justicia. Que usted vea la presencia de Dios en todas las cosas. Que Dios le fortalezca en su alma para poder seguir en obediencia a su palabra. Eso es lo que el Señor quiere. Y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? Las bendiciones de Dios que Él nos va a dar. Las bendiciones de Dios vendrán. Los milagros de Dios vienen, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él tendrá misericordia de que Él quiera tener misericordia. No es por el que más corra, no es por el que más ora, sino el que Él quiera tener misericordia. Muchas veces nosotros le hemos pedido cosas al Señor. Pedimos y no recibimos. ¿Sabes por qué pedimos y no recibimos? Porque pedimos mal. Para satisfacer nuestros deleites por cosas materiales, el Señor no las va a conceder. Él quiere que pidamos por cosas espirituales, que entendamos más su palabra, que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento de su palabra, que nos renarguya en todo momento para poder predicar la palabra de Dios, que nos dé ese espíritu de buscar almas para Cristo, para predicarle. Verá que el Señor lo complace en eso y le da mucho más cosas materiales enseguida. Las materiales son añadiduras, pero desafortunadamente buscamos más a Dios por las añadiduras que por las cosas principales. Entonces, tenemos que pedir por el fortalecimiento espiritual y por poderlo ver en todas las circunstancias de nuestra vida. Que el Señor abra nuestros ojos. Así como dice el Salmo 119, verso 18, que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pídele al Señor que abra sus ojos espirituales, para que usted pueda ver su presencia. Señor, abre mis ojos, todos los días abre mis ojos espirituales, para poder ver tus maravillas, para poder ver tu mano en todas las circunstancias, para poder ver tu mano cuando fulanito me ataca. Cuando fulanito lo ataque a usted, usted no vea a fulanito, usted vea a Dios utilizando fulanito como instrumento para ver cómo reacciona usted. Habla mal de usted, es Dios utilizando a esa persona para ver cómo está tu ego. Si tú te molestas porque alguien habla mal de ti, tienes el ego vivo, tienes la carne viva, no has muerto para Cristo. Tenemos que morir al yo para que Cristo pueda vivir en nosotros.
Que no te moleste si hablan mal de ti. Que no te moleste si alguien se dirige mal hacia ti. Cuando a todos nos puede ocurrir, se nos levanta el ego y queremos que nos vean bien, que estas cosas. Eso es normal, pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude a sacrificar nuestro ego. Que podamos morir, poder sacrificar el viejo hombre. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 138 de Salmo 138, verso 4. Salmo 138, verso 4. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Te alabarán todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. ¿Y cuándo podrán oír los reyes de la tierra los dichos de su boca? Cuando alguien le predica a esos reyes, a esos jefes. Los reyes son los jefes, las personas que están arriba de nosotros en autoridad. Le prediquemos la palabra, láncela, no importa si esa persona cree o no cree, ese no es nuestro objetivo, convencer a la gente. Esa nuestra misión no es convencer, nuestra misión es predicar. La única forma que nuestros jefes, las personas que están arriba de nosotros, puedan oír los dichos o la palabra de Dios es que nosotros se la digamos. Por eso dice, te alabarán los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca, porque alguien ha tenido la valentía de predicarle. Hay que ser valiente para predicar. Por eso dice que la palabra de Dios, que los cristianos son valientes de predicar la palabra a personas que la van a rechazar, que saben de antemano que la van a rechazar. La palabra es para los valientes, ¿sí sabía? Para valientes. Entonces sigue diciendo el verso 6. Perdón, el verso ¿qué? 5. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es exceso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, ¿cuál es el suceso futuro más seguro que hay? Que los gobernantes verán las maravillas de Dios a través de la predicación de la palabra. Y darán testimonio de su poder, porque ven que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Y las personas que, usted sabe, ¿cuál es el otro hecho futuro? Que las personas humildes serán ensalzadas, y las que se ensalzan, las orgullosas, serán ¿qué? Humilladas. Son dos sucesos futuros que se van a cumplir y se siguen cumpliendo en todo momento. Los gobernantes van a quedar admirados de la palabra de Dios, del cumplimiento. Los humildes van a ser ensalzados y los que se ensalzan, humillados. Son dos sucesos seguros futuros. Sigue diciendo el verso 7 del capítulo 138. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Consecuencia de la humildad en medio de las pruebas y de la persecución, que nos da nueva fuerza. La humildad nos da fuerza. Imagínense ustedes que dice que parece contradicción la palabra de Dios, pero la palabra de Dios rompe todas las reglas, todos los prototipos. Dice la palabra de Dios que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Cuando nosotros sabemos que cualquier cosa que se multiplique por 0 da 0. El que no tiene fuerza, ninguna fuerza, Dios se la multiplica. Rompe las reglas de la matemática, rompe cualquier regla. Por eso tenemos que estar pendientes de esto. Dice que Dios da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Imagínense ustedes. Y a los que andan en persecución, los que están siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios, Dios los protege y nada les va a pasar. Así que usted no tenga miedo de las represalias que tenga la gente porque usted predique la palabra. Dios va a estar en la protección. ¿Por qué? Porque usted no está predicando, no se está predicando a sí mismo, está predicando a Dios. La obra es del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. No te desmayes, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi poder, dice el Señor. Y el verso 8, que me fascina, con el que culmina este salmo. Mire lo que dice el verso 8. Precioso, si nos detenemos a estudiar el verso 38, el verso 7, el verso 8, perdón, no salimos de hoy de aquí, pero vamos a hacerlo sucintamente. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Fíjese usted cómo arranca este verso. Dice, Jehová cumplirá mi propósito en mí. Su propósito, no es el mío, es el de él el que se cumple. El propósito de Dios no es el nuestro, es el propósito de Dios el que se cumple en mí. No es que Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, porque ese es mi deseo. No es mi deseo el que se va a cumplir, es el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? La salvación del alma. Pero la gente siempre busca el deseo de ellos. Dios sáname, y si Dios no me sana, Dios no me quiere. Si Dios me sana, porque ese era el propósito de él. Si muero a través de una enfermedad, era el propósito de Dios. Y dale gloria a Dios por todo. Pero se dice, cumplirá su propósito en mí. Es el propósito de Dios que tiene que cumplirse, no el mío. Por eso hay que darle gracias a Dios por todo. Porque sabemos que su propósito es bueno, agradable y perfecto. Siempre, en todo momento, en todo lugar. Entonces dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia. La misericordia, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es misericordia? Misericordia es darle algo a alguien aunque no se lo merezca. Él siempre nos dará cosas que no nos merecemos nosotros. Es más, nosotros muchas veces pedimos cosas y Dios dice, no, mijo, no me pidas eso porque si yo te la diera, tú te apartaras de mi camino. Entonces, Él no nos da lo que nosotros queremos, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y nosotros casi nunca le pedimos lo que necesitamos y no lo que queremos. Y eso no nos lo da a nosotros. Por eso la palabra de Dios, vuelvo y repito el verso ese que dice, pides y no recibes porque pides mal, pides para tus deleites, no para los deleites de Dios. Entonces dice, no desampares la obra de tus manos. Él nunca desampara la obra de sus manos. O sea, no lo desampara nunca, nunca. Aunque creemos que estamos solos, afligidos, de pronto una cama de hospital allá apartado, nadie nos visita, nadie nos mira, o un preso por allá solo allá, Él no nos desampara en ningún momento, Él siempre está con nosotros. Si estamos solos, Él está con nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios para que nuestro deseo empiece a bajar y empezamos a ver los deseos de Dios para que se cumplan en nuestra vida? Tenemos que hacer algo muy importante, que debemos incluir a Dios en todos nuestros propósitos, en nuestros planes debemos incluir a Dios. Incluir a Dios en nuestros planes, ¿para qué? Primero porque para poder incluir a Dios en nuestros planes, tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus caminos por mis caminos, dice el Señor. Miren, tenemos que mirar solo los caminos de Dios. Cuando nosotros miramos los caminos de Dios, empezamos a enderezar nuestras veredas. Empezamos a entender las cosas que pasan a nuestro alrededor. Vea, el problema más grave que nos pasa a nosotros es cuando no entendemos las cosas. Cuando pasan cosas a nuestro alrededor y como no entendemos, nos cae un problema grandísimo. Por poner un ejemplo, hay un daño en la casa y está botando agua por un lado y como no entendemos qué pasó aquí, dónde vendrá ese daño. Pero usted dice, ya sé, fue que se partió el tubo acá y usted ve ya la lógica y aprieta la tuerca allá y ya se solucionó, ya, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque entendió cuál era el problema. Pero mientras no entendemos el problema, nos volvemos un 8. Nunca lo vamos a entender, siempre tenemos que poner en manos del Señor. Mirar los caminos del Señor, hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y veremos que todo nos irá bien en todo momento. Empezamos a entender que Dios tiene el control de nuestra vida. El problema más grave de nosotros es que no vemos la mano de Dios en las cosas. Vemos más al vecino que nos ataca, vemos más al compañero que me ataca, vemos más a la bruja que me está echando agüitas en la puerta, vemos más al diablo en nuestra vida, vemos más a cualquier cosa, pero no vemos a Dios en nuestra vida. ¿Por qué será? Falta de fe. No vemos a Dios en nuestra vida. Ojalá pudiéramos aprender de este versículo que está en Proverbios 23, 26. Miremos ese versículo 23, 26. Grábelo, subrayelo, estúdielo, apréndase de memoria si quiere.
Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mi camino. Si nosotros empezamos a mirar lo que nos sucede a través de la palabra de Dios, vamos a vivir tranquilos. Alguien nos ataca, oremos por esa persona. Veamos la mano de Dios a través de eso que está pasando, que nos está sucediendo. Nos va a ir bien a nosotros. Y vamos a dejar de coger rabia, vamos a dejar de estar malhumorados contra alguien. Vamos a perdonar, vamos a amar. Vamos a ser libres del odio, de los resentimientos. Por eso dice, cuando el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Cuando empezamos a ver la mano de Dios en todo lo que nos pasa, vamos a ser libres, verdaderamente libres. Entonces, el objetivo de Dios, ¿cuál es el objetivo de Dios? Que no es el nuestro, es hacernos libres de esa vana manera de vivir que teníamos antes, de echarle las culpas a todo el mundo y no ver a Dios en nuestros caminos. Y segundo, liberarnos de la condenación. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos en el infierno. Nos pasaba un problema y queríamos solucionarlo nosotros a nuestra manera, nos agarrábamos un pelo, alguien nos decía una, respondíamos con 5, buscábamos dos peleas, haciendo cosas. Ese era un infierno que nosotros mismos vivíamos. No, Cristo vino a darnos libres, a salvarnos de esa condenación que nos encontramos y obviamente a liberarnos del infierno futuro. ¿Cuál es el infierno futuro? ¿Un lago de fuego? La Biblia habla simbólicamente de un infierno, de un lago de fuego, pero realmente ¿sabes cuál es el verdadero infierno? Es estar apartado de Dios. Ese es el infierno. Cuando una persona no tiene a Dios en su vida, anda caótico, anda emproblemado, no sabe para dónde coger, el dinero no le alcanza nada, todo le fastidia a los padres, le fastidia a la familia, le fastidia todo. Anda en un infierno. El infierno es estar apartado de Dios. Ese es el verdadero infierno. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su carne, o sea, conforme a sus deseos, sino conforme al deseo de Dios. No hay condenación para ellos. Andan conforme al Espíritu de Dios. Es lo más importante. Entonces, la única forma de nosotros hacer una verdadera acción de gracia es comenzar a ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Si nosotros no hacemos esa operación de ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, no podemos hacer una verdadera acción de gracia. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, entendamos eso, que Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Siempre, en ningún momento lo ha perdido. La única parte donde Él no domina es en nuestro corazón. Él quiere que se lo entreguemos. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por mis caminos, dice el Señor, para que pueda cumplirse su propósito en mi vida. No mi propósito, es su propósito en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Era un aplauso, Señor. Damos la gloria a Dios.